De hecho, no sé en dónde hay tantas serpientes. Vean, parece como un coso egipcio de película, donde tienen exactamente donde tienen las cobras. Mi hermano, cuidado. Esta es una cobra adulta. Vean cómo las manipula, como manipular un perro. Cada frasco de estos es medicina tradicional, con cobras, con geckos, con lagartos. Es una de las escenas más impactantes que he visto relacionadas a las creencias de medicina. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en uno de los 5 países comunistas que hay en el mundo, en la República Socialista de Vietnam, específicamente en las montañas. Nos vinimos a la zona montañosa de Vietnam. Esta es una de las ciudades más grandes que hay por aquí en las montañas, y vamos a ir en búsqueda de una aldea que se dedica al manejo, a la manipulación, crianza y venta de serpientes venenosas. Resulta que las serpientes en Vietnam están conectadas con la cultura. Las serpientes tienen como su conexión con los dragones. Además, en el pasado fueron en un momento un modo de supervivencia, era lo que había, y hasta de estatus. Entonces hoy vamos a ir a buscar la aldea que trata con serpientes venenosas aquí en Vietnam, que además es el país del sudeste asiático que tiene más especies de serpientes, y además hay como 60 especies diferentes de serpientes venenosas. Aquí se encuentra la cobra que escupe veneno, la cobra real, serpientes muy peligrosas. Y además vamos a ver qué nos topamos en el camino, qué nos topamos en esta travesía hasta este lugar. Acompáñenme. Hello. Xin chao. Xin chao. Where are you from? I am from Costa Rica. Costa Rica. Yes. No. Do you speak English? Oh yeah. No. Do you know? Are you a blogger or what? Yes, to YouTube. Oh, you a tuber? Yes. YouTube ba chúng mày ơi. Can I have your YouTube? Yeah, of course. Lấy YouTube của ông đi. Do you know where is Costa Rica? Country from Asian. Country From America. From America? Yes. No tienen ni idea. Yo necesito que ustedes me digan algo. Estos videos yo no sé si hacerlos demasiado directos, directamente a la granja, directamente a lo que vinimos, las serpientes, el veneno, qué sé yo, o si mostrarles todo lo que hay por aquí, porque no sé, a mí me encanta transmitirles cómo son los lugares que visito. Pero no sé ustedes, díganme ahí en los comentarios si les gusta ver todo con lujo de detalle, que les muestre cada cosa curiosa que me topo en el camino, o si les gusta que el video vaya al grano, que si es de serpientes, se trate de serpientes y ya. Este país me ha parecido sumamente interesante por demasiadas cosas. Ya les voy a explicar por qué hay unos caballos aquí gigantes, pero quiero que vean lo siguiente. En Vietnam me he encontrado muchas plazas así gigantes, así como esta, como, no sé, como las que nos encontrábamos en Turkmenistán, como algunas que nos encontramos en Rusia. Edificios cuadrados, blancos, así como al estilo comunista, demasiadas banderas, demasiados mensajes del gobierno, pero al mismo tiempo se encuentra este pequeño caos, pero un caos bonito, porque me he encontrado que aquí no hay muchísima basura, sin embargo hay demasiada contaminación. Si ustedes notan, se ve como nubladito, incluso aquí en las montañas. Eso es una mezcla de la neblina que trae la montaña más la contaminación del aire por tantos vehículos. Recuerden que Vietnam tiene aproximadamente 58 millones de motocicletas registradas. Eso trae una contaminación impresionante. Sin embargo, como les digo, no se ve basura. Xin chao. Y la gente, como ustedes acaban de ver, xin chao. Xin chao. Es hermosa. Aquí no hay problema con las cámaras, más bien la gente se acerca a saludar. No me he topado ni un solo policía en Vietnam, ni tránsito, ni policía, nada. Antes me topé con unos colegiales que se acercaron a saludar. Estaban ahí bailando en un parque. La gente aquí, no sé, es una vibra muy bonita. Y ahora sí, esto que tenemos aquí, que son 2 caballos gigantes con el 2026, es que aquí en Vietnam también se celebra el Año Nuevo Chino, que este año es el año del caballo, que para entenderlo un poco mejor tuve que buscarlo aquí. Y es que en el zodiaco chino no tienen los signos que hay por ejemplo en Occidente, de Capricornio y no sé qué. Que dejen de creer en esas cosas.
Las estrellas no dictan qué tiene que hacer usted con su vida, pero ellos tienen su propio zodiaco. Y los animales de este ciclo son la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente. Este es el año del caballo y así sucesivamente con animales. Entonces, según las creencias, cada año es influenciado por las características del animal de ese año. Entonces, este que es el año del caballo, que se encuentran caballos en todas partes y están recién puestos porque apenas es este año. Es el año como de la fuerza, de la libertad, de la velocidad. Un caballo es rápido. Es el año del desarrollo, porque los caballos históricamente fueron importantes para la guerra, para jalar materiales y desarrollar ciudades. Entonces, el año influye en que nazcan más o menos personas, dependiendo de qué animal sea, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se espera en Vietnam en este 2026. Tiene sus diferencias con China, obviamente, pero por eso hay caballos por todas partes. Acabo de pasar por la puerta de una casa y había un señor pelando una serpiente. Literalmente estaba desescamándola, preparando la carne para comérsela. Totalmente normal, hasta en las casas parece que tienen serpientes para consumo. Tenía un pequeño encierro ahí donde al parecer criaba sus serpientes como criar sus gallinitas. Yo pensé que cuando me decían aldea íbamos para un lugar rural, unas casas de madera con unos encierros. No, hombre, es lo que antes era una aldea de serpientes, ahora es una ciudad y la gente aún se sigue dedicando aquí al negocio de las serpientes. Esto está lleno de restaurantes y de lugares donde usted puede ir a comer serpiente tranquilamente. Incluso hay granjas donde producen miles de serpientes hasta para exportación. Pero tuvimos la suerte de encontrarnos con una persona muy especial, un señor que aún mantiene la tradición de criar las serpientes en su casa con lo que tenga a la mano. De hecho, tengo miedo de entrar porque hay serpientes venenosas por todo lado. Xin chao. Yes, Xin chao. Les presento a Chien. Chien es quien nos va a recibir en su casa. ¿Qué tiene por aquí? Cuéntenos. Đây, bạn có thể xem đây là rắn cạp long, rắn độc bảng A của Việt Nam. Una serpiente amarillo con negro por ahí. Estos son como encierros de pájaros, pareciera. Que tiene, señor, cuidado, no meta las manos así, señor. Dejó la jaula abierta y se fue. Y ahí, no sé bien porque está... Ah, fue a traer el foco. Mis hermanos, son cobras. Son cobras lo que tiene aquí. Y simplemente abrió y ya. De hecho, no sé en dónde hay tantas serpientes. Ven, parece como un coso egipcio de película donde tienen exactamente donde tienen las cobras. Mi hermano, cuidado, una cobra bebé. Esto sí es extremadamente peligroso. Mis hermanos, se dice que una serpiente cuando está bebé, así como esta, es súper peligrosa porque todavía no ha aprendido a cazar y a morder. Entonces cuando muerde, inyecta todo el veneno que tiene en sus glándulas. No se contiene. En cambio, una serpiente adulta mide las dosis, aplica lo que se necesita para matar a la presa y ya. En cambio, si nos llegara a morder una cobra bebé, no sé si la podamos contar. Tenemos la muerte aquí al frente y mi hermano, como nada, tiene aquí cobras bebés en un jarrón. Đây là những con rắn hổ mang. Tôi nuôi được gần 2 năm. Nếu mà khi nó trưởng thành rồi thì khoảng độ sau 3 năm. Nếu mà bạn muốn ăn thịt thì chúng tôi có thể sẽ bán cho bạn. Por lo que entiendo, él cocina serpientes también. Si alguien viene y quiere comerse una cobra, él se la prepara también. Esta es una cobra... Uy, mejor me aparto de aquí. Esta es una cobra adulta. Vean cómo las manipula. Como manipular un perro. Uy, no, a mí no me vuelva a ver. Qué miedo, no sé si la alcanzan a escuchar. Voy a acercar el micrófono. No me la acerque tanto, mi hermano, no me la acerque tanto, por favor, que me va a agarrar algo en el corazón. Un hack que me habían enseñado, no recuerdo en dónde que estuvimos con cobras, es que ellas no pueden morder hacia arriba. Entonces por eso le pongo el micrófono aquí arriba. Solo que sí me puede morder el pie. Ese es el gran peligro. Nhưng mà như những người dân ở Lẹ Mật này thì bình thường cứ khoảng độ khi trưởng thành khoảng độ 15-16 tuổi là người ta đã có thể bắt được rắn. Nếu mà một con như này nó rơi vào khoảng độ chưa đến 1 cân thì nó rơi vào khoảng độ 800.000. Mejor guárdela, mi hermano, porque casi mancho el boxer cuando esa bicha sonó. Un momento, yo estoy viendo que estas bolsas se están moviendo. Mi hermano, ¿tiene serpientes aquí también? Snakes.
Yes. Can I see? ¡Ay! Estaba yo caminando entre las serpientes. No, de verdad las guarda en el recipiente que sea. Estas están en sacos, todas estas de aquí. Aquellas en jarrones, otras en jaulas de pájaros. Una serpiente ratonera. Estas tienen que ser de las que más abundan porque se encuentran en los arrozales, que es donde hay abundancia de ratas y de ranas. De hecho, por eso es que hay tantas serpientes alrededor, por los campos de arroz principalmente. Can you play place? Mi hermano, yo estaba en paz, yo estaba tranquilo. This snake is more cheap. Nó cũng rẻ hơn hổ mang một ít. What meat is better? The meat of this snake or the Thịt mỗi loại nó meat of the ngon một cobra? khác, nhưng mà nếu mà thịt rắn táo này nó cũng là một loại thịt ngon, bởi vì cái loại này nó chuyên sống ở trên cây sạch sẽ. Es que vean la conexión que tiene con la serpiente. Incluso la molesta. ¿Se imaginan lo que es molestar una serpiente? No, mi hermano, no. Años luz adelante en el manejo de este animal. No sé si lo notaron, él se dio cuenta que la serpiente lo iba a morder y de inmediato se quitó. Crecen manipulando las serpientes, ya saben los sonidos, los movimientos, todo sobre ellas. Este es como un pequeño criadero. Đây cũng là rắn hổ mang. Đây. Uy, esta está violenta. It's angry. Qué bravas que son estas serpientes. Tức là nếu mà khi bạn ra ngoài bạn đi du lịch chẳng hạn, bạn vào rừng chẳng hạn, thì ví dụ bạn mà gặp những con rắn nó hung dữ như này thì bạn tốt nhất bạn đứng khoảng cách xa khoảng 2 mét và chú ý cái tầm cao của nó. Nếu mà bạn mà nó đang cao như này mà bạn ngồi xuống thì cái tầm của nó sẽ phun nọc vào. Chẳng hạn bạn chơi và con rắn này nó rơi vào người bạn thì tốt nhất là bạn đứng im, bạn không cử động nữa. Thì sau 1-2 phút con rắn sẽ bò qua bạn, còn nếu mà bạn cử động thì cái thân nhiệt bạn phát ra thì nó sẽ tấn công bạn. Thì lúc đấy nó sẽ nguy hiểm đến tính bạn. Acaba de abrirle la jaula a la cobra más violenta que tiene en todo este lugar y se fue a contestar una llamada. Básicamente dijo, ahí se la dejo. Si se sale, la mete. Y se fue. ¿Tengo cara de Steve Irwin o qué? Con el permiso de Chien, yo voy a cerrar esto porque no estoy en paz. Uy, siguió tirando mordiscos aún cuando cerré. Ya, no sé cuál es el seguro, pero no se lo voy a poner. Yo ahí no voy a arrimar mi mano. Amigos, hay 3 cobras aquí bebés y se están peleando entre ellas. ¿Qué pasará cuando se inyectan veneno entre ellas? Vean cómo se atacan. Se atacan y se enrollan entre ellas mismas. Les cuento algo bien random. De repente, mi hermano me dijo que era la hora del té. que ahorita seguíamos con todo, que era la hora del té. Y aquí en la mesa me empezó a mostrar diferentes medicamentos que tiene. Porque la serpiente es sumamente importante en la medicina tradicional. En toda esta parte del mundo, no solo en Vietnam. Entonces, este frasquito que tengo aquí en mi mano es veneno de cobra que lo secaron. Me dice que esto que tengo aquí puede matar 12 personas. Así nomás me tiró el dato aquí sentados en la mesa. Que simplemente para usarlo en medicina las personas no pueden tener ni heridas porque el veneno si hace contacto con la sangre se le mete al sistema y lo puede matar. No puede tener heridas en la boca o algo así. Y no puede tener problemas de estómago. Entonces usted agarra un poquitito, lo echa en agua y se lo toma. Y que eso ayuda con dolores musculares, con dolores de huesos. Esa es la creencia que se tiene con respecto al veneno de cobra. Đây là cao rắn, nấu từ coi như là xương sống của rắn hổ mang. Đấy, cái này là sẽ bồi bổ cơ thể cho những người giả sử là ốm yếu. Đấy, về các độ xương khớp, thần kinh tọa, thứ là rất là hiệu nghiệm. Tức là nếu mà người nào mà không uống được rượu thì người ta có khả năng ăn trực tiếp, bắt đầu là mềm ra. Còn nếu mà uống được rượu thì mình ngâm rượu của con hổ mang đây để lấy cho một xem. Acaba de traer un montón de huesos a la mesa y hasta la espina dorsal aquí de una cobra. Đây thí dụ như cái phần này nhá, đây nó là những cái đốt của xương sống, tức là từ đây mình sẽ gỡ ra đây, từ phần này. Còn các cái xương sườn của nó là đây. Thí dụ mình muốn nắp cái gì, thí dụ mình muốn nắp các cái vật dụng này, như thí dụ cái bản đồ Việt Nam này mình chỉ cần các cái xương sống này, các cái đốt xương sống này đủ. Đấy, nhưng mà khi mình muốn nắp cái này vào thì mình lại phải dựng này thành cái cẩn thận đấy. Đấy, thì là nó sẽ là như này. Đấy, cái này điều trị bỏng cực kỳ hiệu nghiệm luôn. Ví dụ mình ở đun nấu mình bị các cái vết dầu mỡ ra, các cái bỏng đây, ví dụ mình bôi đây, sau chỉ tầm 10-15 phút phát các cái vết bỏng này không đỏ nữa mà nó trở lại bình thường luôn. Can you smell it?
Grasa, eso es grasa. Đây, thí dụ vào mùa đông cái khí hậu nó khắc nghiệt chẳng hạn, nó lứt lẻ trên tay chẳng hạn, mà nhiều người thậm chí tuổi cao là nó da nó bị lứt, bị khô, nó chảy máu ấy, là mình sẽ xoa lên này, mình xoa lên này. Esta piel de serpiente la acaba de mudar una serpiente y me cuenta que cuando está así fresca, cuando la acaba de soltar, es muy buena para la maternidad. No sé para qué parte de la maternidad, no sé si para dar más leche o algo así, pero dice que es medicina para la maternidad, que se vende muy bien. Khi mình đốt lên, đốt vào mình than, xong bắt đầu là mình trộn một ít vôi, cái vôi các cụ ăn trầu ấy, với cả mấy giọt rượu vào. Ví dụ mình mà sưng mộng tăng bên này thì mình đắp vào bên này, còn sưng bên này thì mình đắp vào bên này. Hết cái cuốn. En esta aldea mucha gente tiene serpientes en la casa simplemente por tener ahí una serpiente. Me cuenta él que él no come actualmente mucha serpiente porque existe la creencia de que las serpientes sienten la sangre, como que ellas se dan cuenta si una persona ha comido muchas serpientes, entonces son más agresivas y que por eso es que él las puede manipular tan fácil, porque al él no comer tanta serpiente, las serpientes no lo odian tanto, no sienten esa esencia de sangre de serpiente, que él no es un comedor de serpientes, por decirlo así, entonces se dejan manipular por él. No, es lo que les digo. Ahí vean, todos estos sacos están llenos de serpientes. De hecho, él me dijo que cuidado donde piso, porque las serpientes pueden morder a través de estos sacos. ya tengo miedo de moverme por aquí. Vean este balde, por ejemplo, lleno de serpientes allá abajo. Son cobras. Es que no se notaba. Las cobras, cuando no están enojadas, no inflan el cuello que uno está acostumbrado a ver. Uy, mi hermano. This is a cobra. Yes. Cobra. No me la tire así, no me la tire así de pronto. Si es una cobra, es lo que les digo, cuando ellas no están enojadas, no abren el cuello como uno está acostumbradas a verlas así, paradas como una cobra. Este es otro encierro así, tipo jaula de pájaro. Lo que les comentaba, la gran diferencia entre una granja productora de miles de serpientes y este lugar es que las granjas, como ustedes están viendo aquí en estos planos, tienen las serpientes en huecos sumamente pequeñitos, producen miles. En cambio él simplemente tiene sus serpientes, produce sus serpientes para vender a los clientes que vienen aquí a comer serpiente. Es algo muy tradicional, es así como se hacía hace muchísimos años. Está sacando otra cobra, pero esta es grande y brava. Un indicador que siempre hay que tener claro. Cuando el que está haciendo lo que sea que está haciendo tiene un poco de miedo y se quita, es porque la cosa está peligrosa. Uy, mi hermano, no meta la mano así ahí. You see. Vean cómo lo ataca. Y hay otra cobra ahí abajo. Wow. Vean, aquella sigue endiablada ahí. Esta serpiente es bravísima. Vean lo que él me decía, que tuviera cuidado a qué bolsa me acercaba, porque atacan y muerden a través de la bolsa. En especial una serpiente como esta, que es tan brava y está grandísima también. Como les decía, hay granjas que producen miles de serpientes para exportación, para consumo local, para restaurantes, para todo. Sin embargo, la gran diferencia de un productor local es que podemos ver más o menos cómo lo hacían hace muchísimos años. Y es que aquí todo lo que ustedes ven sirve para tener las serpientes, para criarlas. Él por ahí tiene huevos. Además, este es un lugar bien curioso. Parecer él es un apasionado, no solo usa las serpientes para el consumo, sino también para la medicina. Hay vinos de todo tipo, vinos con lagartijas dentro, vinos con serpientes dentro, con huevos. Cada uno tiene diferente función. Ahorita le vamos a preguntar. Por ejemplo, esto es un vino, la gente lo compra para tomar. Esta es una de las serpientes más venenosas que hay en Vietnam. Hay muchísimas creencias relacionadas a estos animales. Entonces vean que él las tiene en sacos. Todos estos sacos son serpientes. Las tiene en cajas, las tiene aquí en criaderos tradicionales, que todo esto está lleno de cobras. Los tiene en jaulas para pájaros, que aquí se encuentra una de las serpientes más venenosas de Vietnam. Se llama la víbora malaya, me parece. Que esa serpiente aquí en Vietnam no se vende muy bien para comida. Esa serpiente la utilizan para remedios. Por ser tan venenosa, le sacan el veneno para hacer medicina tradicional. Importante también, absolutamente todo lo que ustedes están viendo está regulado y es completamente legal
aquí en Vietnam. Este no es un lugar clandestino ni mucho menos. Esto está lleno de cobras. Me da miedo hasta por dónde camino. Aquí tienen como unas iguanas en vinagre o preparándolas, no sé si para echarlas en el vino. Estos jarrones están llenos de cobras bebés, de cobras recién nacidas. Todo esto está lleno de serpientes. De hecho me da miedo porque pueden morder a través del saco. Mejor me las brinco por si acaso. Hay cobras aquí en esta vitrina, hay cobras en este estañón, hay cobras en estos encierros. Como les digo, cualquier cosa aquí funciona para tener una serpiente. Qué miedo vivir aquí, imagínense que se escape una. Vamos a preguntarle al experto cómo funciona en este lado del mundo y más tomando en cuenta las creencias que hay aquí en la aldea, que se cree mucho en la medicina tradicional. ¿Qué pasa si me muerde una cobra? What happens if I got bite by a cobra? Khi bạn nếu mà chẳng may mà bị rắn cắn ấy, thì bạn sẽ dùng cái dao và cái vật sắc bạn rạch vết thương ra, xong bắt đầu là bóp máu càng nhiều càng tốt, hoặc là bạn hút nó đổ ra. Đấy, trong cái tỷ lệ này thì mình ngâm một nếu mà có ở khoảng cách cho phép thì mình sẽ ngâm một chậu nước muối loãng, pha một ít chanh, có đông máu, ngoại tử. Cho nên mình xử lý nhanh là nó sẽ không để lại các cái di chứng. Mình xử lý nó nhanh thì cũng không để lại gì. Còn nếu mà xử lý chậm thì nó sẽ ngoại tử, thì các cái phần nào bị cắn thì sẽ nghiêm trọng. 2 veces lo ha mordido una cobra y dice que no le pasó absolutamente nada, que hizo el procedimiento que nos acaba de enseñar y que no pasó a más la mordida de una de las serpientes más letales del planeta. Esto no es una recomendación ni mucho menos, simplemente son las creencias y las tradiciones de este lugar. La gente, de hecho en el pasado, esta fue la región, quién sabe si seguirá siendo, pero esta fue la región con más mordeduras de serpiente en Vietnam y muy poca gente iba al hospital porque confiaban en la medicina tradicional, la medicina ancestral que ellos ya conocían. Esta cobra sigue atacando, sigue mordiendo ahí adentro. Quiero que vean la cantidad de vinos que hay por aquí. Vinos con cabezas, vinos con cobras completas. Y además les voy a explicar algo. Vean, aquí hay más serpientes en una pecera. Vean qué miedo, parece de película. Vean cómo se asoman todas las serpientes por ese huequito. Quiero hablarles de algo que él me acaba de comentar. Vean aquí donde está la parte de la medicina tradicional. Esto es una locura. Vean, vinos con cobras revueltos con geckos, vino solo de geckos. Bueno, esto ya pasa a ser más que vino. Es alcohol, pero pasa a ser más que vino. Esto incluso me parece un lagarto de varano revuelto con otro animal ahí dentro con plumas. Vean cuántas serpientes aquí. Es muy impresionante. Esto es para tomar. Esto que ustedes están viendo es medicina para el consumo. Pero me dice que él no me puede hablar acerca de esta medicina, a lo que le entiendo, por regulaciones. Al parecer, como es medicina tradicional, no es nada científico, no es nada comprobado. No sé si será que en Vietnam está prohibido en las redes sociales compartir información acerca de esta medicina. De hecho, hoy en día en muchas plataformas, si yo digo que algo funciona para curar tal cosa, me pueden censurar, me pueden bajar ese video por compartir información falsa. Entonces no sé si es algo similar lo que pasa aquí en Vietnam o si simplemente él no quiere exponerse a contar para qué funciona cada vino. Pero por supuesto, cada vino en las creencias locales tiene una función diferente. Si ustedes se preguntan cómo inició el consumo de la serpiente aquí en Vietnam, hay diferentes hipótesis. Una dice que empezó porque al cultivar aquí tanto arroz, este es uno de los países que más cultiva arroz y exporta en el mundo y de los que más consume. Resulta que los campos de arroz están inundados, son el hábitat ideal para las ranas, para las ratas y por lo tanto para las serpientes, porque ahí encuentran ranas, ratas y todo tipo de animalitos que se pueden comer. En especial una serpiente como esta, que es la serpiente ratonera, es de las que más se encontraban en los arrozales. Entonces la gente empezó a matar serpientes porque se las encontraban en las cosechas, se metían a las casas, eran una plaga. Y después dijeron, nos hace falta carne, no comemos casi carne, solo arroz, y estamos matando serpientes que tienen carne. ¿Por qué no nos empezamos también a comer las serpientes? Y esa es una de las hipótesis de cómo empezó el consumo de este animal en este
país. Luego con el tiempo se volvió parte de la cultura, parte de la gastronomía y hoy en día es incluso algo caro. Es costoso comerse una serpiente, es mucho más costoso que muchos cortes de carne, que el pollo o que el cerdo. Esta cobra está bravísima. No quiero ni volver a ver porque me contaba el señor que algunas de las cobras que hay aquí son cobras escupidoras que escupen el veneno hasta 2 metros de distancia. Entonces, si me llegara a caer en los ojos, yo podría quedar incluso ciego si no me tratan rápido, si no me quitan el veneno rápido y me hacen un lavado. Aquí mismo tiene los sapitos. Estos son los sapitos que se comen las serpientes. Me dice que no es necesario criarlos porque en los campos de arroz que hay alrededor hay demasiados, que simplemente aquí tiene los que va necesitando para las serpientes que ocupan comer, pero que cuando ocupa va y trae y las alimenta. Esto es lo que comen. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Recuerden que todo lo que les estoy mostrando es completamente normal en Vietnam, entonces se los muestro tal y como es. Sé que son animales silvestres que no deberían estar así, pero yo simplemente se los muestro. Y extra, esto es completamente legal y regulado, a diferencia de otros mercados que hemos visitado totalmente ilegales donde todo pasa debajo de la mesa. Esto no, esto es totalmente normal en la cultura y en la gente y no está mal visto ni mucho menos, incluso es un plato fino. Déjenme todos sus comentarios, qué les pareció, qué piensan por ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. No recuerdo si toqué una culebra con esta mano. Y besitos de alguien que hoy casi fue mordido a 2 metros de distancia, pero cuenta como casi por una cobra.